Hermanos, muy buenos días. Es una bendición estar aquí frente a ustedes a través de este medio de comunicación, listos para emprender el estudio de la doctrina 14ª, que lleva como título el bautismo cristiano. Permítame decirles que estamos transmitiendo desde el salón de clases, donde está el segundo comedor, el comedor a la izquierda entrando, y pues quisimos hacerlo de esta manera para entrar un poquito en calor como grupo, ¿verdad? Nos acompañan mi esposa Rosy, Martín y el hermano Yair. Y pues esperemos que seamos de bendición para cada uno de ustedes. Antes de entrar de lleno, permítanme tener una oración para pedirle al Señor su bendición en esta lección. Bendito Dios que moras en los cielos, muchas gracias, Señor, porque nos permites estar frente a nuestros hermanos, listos para emprender juntos el estudio de esta lección de una doctrina de mucha importancia. Lo único que queremos, Señor, es que tu nombre sea glorificado y que nosotros seamos bendecidos por tu palabra. Todo te lo pido con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quisiera invitarlos, o los voy a invitar a hacer un viaje al pasado, un poco más de 2000 años atrás. Para ser un poco más precisos, me refiero al día en que el Señor Jesús fue bautizado. Y esto quiero ponerlo como un marco de referencia para poder entender y comprender algunos aspectos importantes de lo que es el bautismo cristiano. Muy bien, trasladémonos pues a aquel día en que el Señor Jesús fue bautizado. Nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Mateo que Juan el Bautista predicaba por el desierto de Judá y que la gente de Jerusalén, de Judea y de toda la provincia y de alrededor del río Jordán iban a Juan para ser bautizados. El Señor Jesús venía de Galilea y se presenta ante Juan el Bautista ese día del bautismo del Señor Jesús y le dice pues que lo bautizara, y Juan se le oponía, dice la palabra de Dios. Juan se le oponía diciéndole que cómo era posible que Juan bautizara al Señor Jesús si era el contrario. Juan necesitaba ser bautizado por el Señor Jesús. Mas sin embargo el Señor Jesús le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esta expresión nos da a entender la de cumplamos toda justicia. Nos da a entender de que se estaba sujetando acerca de lo establecido por Dios para llevar a cabo el bautismo. Y él, aún siendo Dios encarnado, él iba a cumplir tal y como el Señor, como Dios se lo había pedido. Y continúa diciendo ahí en Mateo 3, capítulo 3, del versículo 13 al 17, dice que una vez que el Señor Jesús fue bautizado, subieron del agua. Eso significa que si sube del agua es porque fue bautizado sumergiendo totalmente al Señor Jesús, Juan el Bautista. Dice que una vez que subieron del agua, vio los cielos. Dice, después que Jesús fue bautizado y subió del agua, he aquí que los cielos le fueron abiertos y descendió como paloma el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz del cielo que le decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si nos podemos dar cuenta, estamos viendo la presencia de la Trinidad en el bautismo del Señor Jesús. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? Que no hay duda alguna que el bautismo cristiano es muy importante en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Muy bien, una vez después de haber hecho este viaje, vamos a ver qué nos dice el versículo clave. Podría decir que vamos a adentrarnos poco a poco, pero con este versículo clave parece que entramos de lleno. Dice el versículo: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa? Nos está diciendo que nosotros fuimos, hemos sido sepultados con Él en el bautismo, pero también, así como Cristo resucitó de los muertos, hemos resucitado juntamente con Él. ¿Y todo para qué? ¿Y todo por qué, mejor dicho? Para que andemos en vida nueva. Recuerden que el Señor Jesús dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esto no es poca cosa. Entonces, ¿qué sigue? Que conozcamos más acerca de la palabra de Dios, del bautismo, y que podamos disfrutar de esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Ahora vayamos al objetivo. El objetivo nos dice que el alumno conozca las 4 características indispensables del bautismo bíblico. 4 características. Número 1, candidato idóneo. Número 2, forma idónea. Número 3, el segundo fue un propósito idóneo. El tercero, una forma idónea. Y por último, una autoridad idónea. 4 características que lleva el bautismo cristiano. Si dan vuelta a su hoja, ahí en la página 2, nos encontramos el encabezado que dice artículo 14. Vamos a ver un poco más ampliamente estas 4 características del bautismo. Y es muy importante cómo inicia diciendo: creemos que las Escrituras enseñan que el bautismo cristiano o bíblico es la inmersión total del creyente en Cristo. La inmersión total, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Mateo 3, 13, 16, 3, 13 al 16. Hermano Martín, ¿puedes tener esta lectura? Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Muy bien. En el versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Si subía es que tuvo que bajar. Y si el bautismo fue en el río Jordán, no fue en un charquito. Fueron aguas profundas donde el Señor Jesús fue bautizado, sumergido totalmente por Juan el Bautista. Muy bien, tenemos más citas. Esas citas pueden leerlas ahí en sus hogares después. Y ahora vamos a ver que las Escrituras, creemos que las Escrituras enseñan que el bautismo debe ser administrado por una autoridad idónea, que es la iglesia
del Nuevo Testamento. Hermana Rosy, ¿nos ayudas a leer Mateo 28, 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 28, 19. Muy bien. Dice, administrado por una autoridad idónea que es la Iglesia del Nuevo Testamento. Ahí podemos ver en este pasaje, ícono, vamos a llamarle así, donde nos habla ampliamente de cómo debe ser el bautismo de la persona que ha creído en Cristo Jesús. Bien, hemos visto la autoridad idónea. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser el propósito idóneo. Creemos que las Escrituras enseñan que para llevar a cabo el bautismo debe de haber un propósito idóneo. Y este propósito idóneo es que el nuevo creyente, al ser bautizado, muestre obediencia pública al Señor. Es un testimonio público de fe. Es una muestra públicamente que ha obedecido esta ordenanza del bautismo mandada por el Señor Jesús para su iglesia. Ahora, acerca de este propósito, podemos leer nuevamente, hermano Yair, ahí Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué volverlo a leer? Pudiéramos nada más dejar indicada la cita. Así como leímos Mateo 28, 19, que lo leyó el hermano Yair, hermanos, vale la pena que enfaticemos leyendo este pasaje importantísimo acerca del bautismo. Hasta que lo aprendamos, no solo lo aprendamos, sino que lo meditemos y que lo podamos apreciar en toda su valía y podamos aprender más también de lo que representa el bautismo. Ahí si dan vuelta, o ahí continúa, dice, las Escrituras enseñan que el bautismo debe hacerse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y otra vez, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Una vez más, no podemos dejar de lado ese pasaje y decir, vamos a buscar más. Sí los hay, sí hay más pasajes, pero este pasaje lo usamos, lo enfatizamos porque es la gran comisión. Y es importante que no solo recordemos, que refresquemos lo que representa la gran comisión. Y continuamos. Las Escrituras enseñan que el bautismo es un símbolo de la sepultura y resurrección de Cristo y del creyente. Es un símbolo que representa la sepultura con Cristo y la resurrección con Cristo. Eso es lo que representa el bautismo. Podemos verlo en Romanos 6, capítulo 3, versículo 5. Hermano Yair, ¿lo puede leer? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Muy bien. Aquí volvemos a repetir el pasaje clave. Sepultados juntamente con Cristo por el bautismo, resucitados juntamente con Cristo cuando Él resucitó
de los muertos. ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva. Y quisiera que fuéramos a Colosenses capítulo 2:12. Yo me voy a permitir leerlo. Colosenses 2:12. ¿Por qué? Es un pasaje paralelo que nos describe con otras palabras, pero es la misma esencia de lo que significa el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Muy bien. Aquí tenemos que el bautismo, la Escritura nos dice que el bautismo es un símbolo de la muerte con Cristo y de la resurrección con el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva. Y para cerrar este segmento, ¿qué más enseñan las Escrituras acerca de lo que es el bautismo? Dice que es un requisito para gozar de los privilegios de la iglesia. Lo vemos en Hechos 2:41 y 42, hermana Rosy. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí tenemos los privilegios de que gozaban los miembros de la iglesia primitiva. Aquí en Hechos 2 nos está hablando cuando aconteció el día de Pentecostés. Hubo aquella manifestación del Espíritu Santo. Luego Pedro predicó su primer sermón, un sermón poderosísimo que sacudió a la audiencia de tal manera que se compungieron de corazón, dice la palabra de Dios, y preguntaron: ¿qué haremos? Y Pedro les dice que crean, que se arrepientan y que se bauticen. Y una vez más, una vez bautizados, pudieron disfrutar de los privilegios que da el ser miembro de una iglesia. ¿Puedes leer de nueva cuenta el pasaje? Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 3 cosas: la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y de la comunión unos con otros. ¿Y cuál otro? Perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Privilegios que da la iglesia a los miembros, a los creyentes en Cristo que se han bautizado. Bien, una vez dicho lo anterior, continuemos ahora con la introducción. Permítanme decirles mi experiencia personal en este estudio. Antes de empezar este estudio del bautismo cristiano, mi concepto, mi conocimiento, mejor dicho, del bautismo cristiano era de cierta dimensión, y mi aprecio por el bautismo cristiano también era de cierta dimensión, vamos a decirlo de esta manera. Pero al estudiar y al meterme a fondo y al recorrer un poquito más del estudio de esta doctrina, caray, mi conocimiento acerca del bautismo aumentó. ¿Por qué? Hay cosas que yo no me había dado cuenta de que ahí estaban en la Biblia. Ahí estaban en la Biblia, hasta dije, este pasaje está, por ejemplo, el pasaje clave de Romanos 6:4. Dije, ¿y a qué horas, en qué momento pusieron este pasaje? No, ahí está en mi Biblia. ¿Sí? No es nuevo, ahí ha estado. Pero yo no le di la importancia que tiene ese pasaje, ¿verdad? Ok, aumentó mi conocimiento, pero también aumentó mi aprecio por lo que es el bautismo. ¿Cuántas veces he estado presente aquí en la iglesia presenciando bautismos? Y sí, me emociona, me gozo junto con la iglesia de que
un creyente en Cristo se esté bautizando, pero no es solo eso. Ahorita vamos a ver a qué me refiero, no quiero adelantarme. ¿Qué es lo que ahora veo de aquí en adelante? ¿Qué es lo que puedo ver cuando alguien termina de bautizarse? Bien, y me estoy refiriendo a esto. Dice ahí en la introducción, esta lección y la siguiente versan sobre las dos ordenanzas bíblicas. La palabra ordenanza es usada para referirse al rito externo que Cristo estableció en su iglesia para ser administrado como una señal visible de la verdad salvífica del Evangelio. A ver. Vámonos bajándole un poquito la velocidad a esto. ¿Qué es una ordenanza? Dice aquí el comentarista que una ordenanza es un rito externo que el Señor Jesucristo estableció en su iglesia para ser administrado como una señal visible. Y miren la expresión de la verdad salvífica del Evangelio. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Nunca me había puesto a pensar qué alcance, hasta dónde llega la esencia del bautismo cristiano. Les decía hace un momento, me gozo cuando he visto a los hermanos, me ha gozado cuando he visto a los hermanos salir o levantarse de las aguas una vez ya bautizado. Esa era mi mentalidad. Ahora con esto me estoy dando cuenta que cuando el hermano está siendo levantado de las aguas bautismales, es una señal visible que estamos viendo, significa esto, de la verdad salvífica del Evangelio. Uf, qué manera de describir la importancia del Evangelio, ¿verdad? Es una señal visible del mensaje de la palabra de Dios, de la verdad salvífica del Evangelio. Muy bien, y continúa diciendo más adelante, pero esto es todo, no hay nada más. Las ordenanzas son señales que no llevan consigo la capacidad de inferir gracia, ¿no? No hay gracia y no de inferir gracia y de producir santidad. Esto no es el bautismo. Hasta ahí el bautismo es, o mejor dicho, no es inferir gracia ni producir santidad en el nuevo creyente. Y continúa diciendo aquí el párrafo, las dos ordenanzas a las que nos referimos con el bautismo son el bautismo y la cena del Señor. Así es de que, adelantándome un poquito a la lección 15ª, que será la cena del Señor, es una ordenanza y esa ordenanza es una señal visible de la verdad salvífica del Evangelio. Ya me adelanté a la lección 15, pero ya que estamos tocando las ordenanzas, vale la pena mencionarlo. Continúa diciendo la introducción. La primera de estas ordenanzas es el bautismo, el cual consiste en la inmersión total. Se enfatiza en este estudio, y no en el estudio, o bueno, en el estudio, pero avalado, sostenido con la palabra de Dios. Bajo la autoridad de la Iglesia del Nuevo Testamento, como un acto, y aquí, fíjense bien, palabras finas, pero que a mí en lo personal me sacudieron y me impactaron. Bajo la autoridad de la Iglesia del Nuevo Testamento, como un acto de obediencia que identifica al creyente con el mensaje salvífico de la palabra de Dios y con la iglesia que el Señor Jesús estableció. Una vez más se enfatiza qué es lo que estamos viendo en el momento en que el hermano
está subiendo de las aguas bautismales. Es un acto de obediencia que lo identifica con el mensaje salvífico de la palabra de Dios y con la iglesia del Señor Jesucristo. No es poca cosa estas palabras, son palabras valiosísimas que debemos de atesorar en nuestro corazón y que eso nos motive a conocer más del Señor. Y por supuesto, siempre que sucede esto, salimos bendecidos. Dice, para que andéis en vida nueva. Continúa el párrafo diciendo, bajo esta concepción, el bautismo de ninguna manera constituye un medio de gracia, ya lo habíamos visto, ya que con el cumplimiento de esta ordenanza, solo se da fe de que la persona ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, simbolizando la nueva vida que se tiene en Él. ¿Se fijan cómo se está enfatizando? Ok, la persona ya se bautizó, es un acto de obediencia, que identifica al creyente con el mensaje salvífico de la palabra de Dios y con la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué sucede? Simboliza la nueva vida que tenemos en Él. Muy bien, hermanos, antes de continuar con el siguiente párrafo, ¿alguno de mis hermanos aquí presentes tiene alguna pregunta u observación? Adelante. Yo, hermano, yo quería comentar que en el primer párrafo de la introducción me llamó mucho la atención donde dice que el bautismo es una señal visible de la verdad salvífica del Evangelio, que no es para conferir gracia ni producir santidad. O sea, es solamente una muestra externa del cambio que ya hubo interno en la persona cuando creyó. Exactamente, no más, ¿sí? Es una señal visible de la verdad salvífica del Evangelio. No es para dar más gracia, no es para producir santidad. Hasta ahí, ¿sí? Así es. Muy bien, ¿alguna otra pregunta u observación? Bien, continuemos. Dice, bajo esta concepción, la primera de estas dos ordenanzas es el bautismo, el cual consiste en la inmersión total de un creyente en agua. Esto se enfatiza. ¿Por qué? Porque es importante. Bajo la autoridad de la Iglesia del Nuevo Testamento, una vez más, como un acto de obediencia que identifica al creyente con el mensaje salvífico de la palabra de Dios y con la iglesia que Jesús estableció. Esto lo vimos. Y dice el siguiente párrafo, bajo esta concepción, el bautismo de ninguna manera constituye un medio de gracia. Se vuelve a enfatizar lo que vimos anteriormente. No es para dar más gracia o dar gracia, ni para producir santidad, ya que con el cumplimiento de esta ordenanza solo se da fe que se ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, simbolizando la nueva vida que se tiene en Él. Es precisamente lo que nos dice el pasaje clave, el versículo clave. Les recomiendo, les pido, hermanos, que memoricen este pasaje. Les va a ayudar mucho, no solo la memorización, porque la memorización del pasaje nos empuja a que meditemos en él y van a ver lo que van a aprender. Y no solo aprender, no solo lo que van a conocer, sino lo que van a apreciar, lo que significa el bautismo cristiano. Y luego, ¿qué sucede? Muertos juntamente con Cristo, resucitados juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para andar en vida nueva. A través de la historia, aquí entramos a un apartado o a unos datos o información que yo desconocía. ¿Se fijan cómo son importantes estas doctrinas? Es importante el estudio de esta doctrina.
¿Y a qué me refiero? Fíjense lo que dice. A través de la historia, al irse apartando, hermana Rosy, ¿nos ayudas a leer aquí, por favor? Al irse apartando gradualmente de la manera en la que la palabra de Dios enseña esta doctrina fundamental, se dio lugar a creer que aquello que era meramente simbólico, el bautismo, realmente tenía poder para dar vida eterna o hacer que la persona naciera de nuevo. Esta doctrina es conocida como la doctrina de la regeneración bautismal y carece de base bíblica, ya que quien obra el nuevo nacimiento es el Espíritu de Dios, según en Juan 1, 12 y 13. Uh-huh. ¿Lo leo? Sí, por favor. Muy bien. Juan 1, 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y lo hace a través de la palabra divina, que es la simiente incorruptible. También lo podemos ver en 1 de Pedro 1:23. Muy bien. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muy bien. Déjenme tratar de ponérselos de una forma un poquito más sencilla. ¿A qué se está refiriendo este párrafo? Desde la iglesia primitiva quedó establecido los requisitos, las características del bautismo cristiano. Con el pasar de la historia, algunas iglesias se apartaron de estas bases o de estos requisitos acerca del bautismo. Y dejaron de pensar, se olvidaron de que esto era meramente simbólico, que realmente, y llegaron a pensar que el bautismo era para dar vida eterna o hacer que la persona naciera de nuevo. A ver, ¿qué significa esto? Con el pasar del tiempo, hubo iglesias que se apartaron de los principios bíblicos acerca del bautismo cristiano. Y se apartaron de la esencia de esta doctrina y decían que empezaron a decir que era para vida eterna, que producía vida eterna, lo cual no es cierto. Tenemos vida eterna por medio del Señor Jesucristo, de confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y luego le agregaron que con el bautismo eran regenerados los creyentes. Por supuesto que nada más alejado de la palabra de Dios en lo que se refiere a la regeneración. Si recuerdan las doctrinas que hemos estado viendo, cuando la persona acepta a Cristo Jesús como su Salvador, es salva. Y se llevan a cabo tres cosas en forma simultánea. Número 1, la regeneración; la justificación, 2, y 3, la santificación. Pero esta la hace el Espíritu Santo. Rosy leyó Juan 1, 12 y 13. Dice: y los que le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y miren lo que dice el 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que produce la regeneración, el nuevo nacimiento en el creyente, la justificación y la santificación. Y bueno, vemos que a esta doctrina
esas iglesias que se apartaron del bautismo cristiano le llamaron la regeneración bautismal, cosa que no tenía sustento bíblico alguno. Y dice, continúa el párrafo en la página 3. Hermano Yair, ¿me ayudas a leer? En el pasado, quienes aceptaban. En el pasado, quienes aceptaban la doctrina de la regeneración bautismal atacaron duramente a quienes la rechazaban. A estos últimos los apodaron anabautistas o rebautizadores. Hasta ahí. En el pasado, dice este párrafo, está muy interesante. ¿Por qué? Yo había escuchado la palabra rebautizadores y anabautistas, pero nunca lo ligué. Perdón por mi ignorancia en este aspecto, pero nunca lo ligué con el ser bautista. Dice que en el pasado quienes aceptaban la regeneración bautismal atacaron duramente a quienes la rechazaban. Y a estos últimos que rechazaban la regeneración bautismal se les llamó anabautistas o rebautizadores. ¿Y saben por qué? Hermano Martín, continúas ahí, porque requerían de cualquier persona que quisiese ser miembro de una iglesia bíblica fuese bautizado nuevamente. Lo que realmente sucedía era que, después de enseñar a los nuevos creyentes la correcta doctrina bíblica, que el bautismo no tenía poder para salvarles, se les administraba el bautismo bíblico. Más tarde, ese apodo quedó solamente en bautistas, y los que nos identificamos con ese nombre creemos que el bautismo nos salva, lo cual nos distingue de todas aquellas organizaciones religiosas, denominaciones e iglesias que creen en la regeneración bautismal. Gracias, hermano. Bien, estamos viendo que estas iglesias que practicaban el bautismo como regeneración bautismal, pues a quienes se le oponían, o las iglesias que se les oponían, les llamaron rebautizadores o anabautistas. Pero esto de rebautizadores, pues no es que se les rebautizara. ¿Por qué? Porque había creyentes que querían venir a la iglesia o a las iglesias donde se practicaba el bautismo de forma escritural. Entonces, no se les rebautizaba, porque hay un solo bautismo, y es el escritural, el bautismo cristiano. Entonces, esto no les parecía a los de la regeneración bautismal, porque pues no pensaban como ellos. Nosotros, dice aquí, y más tarde, este apodo de anabautistas quedó nada más en bautistas, y es con quien nos identificamos. Y los que nos identificamos con ese nombre creemos que el bautismo no salva, no regenera, ni tampoco produce vida eterna, lo cual nos distingue de todas aquellas organizaciones religiosas, denominaciones e iglesias que creen en la regeneración bautismal. Bien, interesante, ¿no creen ustedes? Interesante. Y eso nos lleva a aprender a tener más conocimiento acerca del bautismo, pero también a apreciar que en nuestra iglesia se hacen las cosas bien. ¿Por qué? Porque se hacen de acuerdo a los fundamentos de la palabra de Dios. Antes de entrar al número 1 romano, que son los sujetos del bautismo, ahí hay un párrafo muy interesante, y más que interesante, importante. Dice: en esta lección consideraremos lo que la Biblia enseña respecto del bautismo, a fin de que nos demos cuenta por ella misma de los elementos que son necesarios para que un bautismo se pueda considerar bíblico. Vimos en el objetivo que hay 4 características, y luego vimos más adelante estas mismas 4 características
ampliadas de una manera en que no deja lugar a dudas. Bien, dicho este comentario, pasemos ahora al punto número 1 romano, que dice los sujetos, que lleva como título los sujetos del bautismo. Tenemos la pregunta número 1. ¿A quiénes bautizaba el Señor Jesucristo según Juan 4, 1 y 2, hermano Martín? Bien, Juan 4. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Muy bien, ahí tenemos la respuesta. ¿A quiénes bautizaba el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, según Juan 4, 1 y 2? Tenemos dos respuestas, la A y la B. La A nos dice, el Señor bautizaba a sus discípulos exclusivamente a sus seguidores. El pasaje lo explica claramente. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Entendemos que Jesús hacía discípulos y luego los bautizaba, es decir, a estos mismos discípulos. ¿A quiénes? A quienes habían sido bautizados por el Señor Jesús. A esos mismos, entendemos que Jesús hacía discípulos, luego los bautizaba, es decir, a esos mismos discípulos. Y Juan 4:2, según este texto, ahí en la letra B chica, según este texto, el Señor bautizaba a sus discípulos por manos de los 12. Qué interesante comentario, o qué interesante principio, pero más que interesante, importante. Según este texto, el Señor bautizaba a sus discípulos por mano de los 12 y quedaban bautizados como si lo hubiera hecho el mismo Señor Jesús. Este es el mismo concepto que se aplica el día de hoy. Esto aquí queda respondida la pregunta 1 con dos respuestas, y son respuestas importantes con sustento bíblico. Pasemos a la página 4. Dice ahí en el punto 2, la llamada Gran Comisión. Fíjense cómo aparece en forma continua el concepto de Gran Comisión. ¿Por qué? Porque es importante, por eso se enfatiza. La llamada Gran Comisión es mencionada en los siguientes pasajes: Mateo 28, 19 y 20. ¿Rosy? ¿Sí? Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Si se fijan, en 2 o 3 ocasiones que hemos leído Mateo 28, 18 y 19, no habíamos tocado el versículo 20. Y el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y miren lo que viene a continuación. Fíjense bien lo que contiene el bautismo escritural. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Nos hemos abocado en la Gran Comisión que debemos hacer discípulos en todas las naciones, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué toco este final de Mateo 28, 20? Porque el Señor le plació, le agradó agregarle que que cumplamos la gran comisión con la promesa de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y a qué equivale esto? Por siempre. El hermano Jorge Segovia, en su predicación del jueves 30 de julio, predicó un mensaje precioso. Serle agradables fue el título. Y el hermano mencionó el pasaje del rapto, allá en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Y el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y saben qué dice el siguiente pasaje? Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Wow! Como iglesia, como cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, tenemos la promesa que al cumplir la gran comisión, al ser hijo del Señor, al ser hijo de Dios, tenemos la responsabilidad de cumplir con la gran comisión y tenemos la promesa llena de esperanza de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que en el pasaje que acabo de mencionar acerca del rapto, donde dice, y así estaremos siempre con el Señor. Son palabras de esperanza y no una esperanza un poco nublada, no, es una esperanza clara de que vamos a estar siempre con el Señor. Muy bien, ya nos fuimos tiempo adelante, viajamos en el tiempo, nos fuimos años adelante, a la eternidad podemos decir. Ahorita estamos viviendo un momento corto de nuestra vida. El siguiente evento en la iglesia es el rapto. Y la promesa del Señor es que estaremos siempre con Él. Bien, esto nos debe de motivar a apreciar más el ser miembro de la iglesia, ser miembro del cuerpo de Cristo. Tenemos esperanza y una esperanza que el Señor nos va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Muy bien. Sigamos más adelante. Sí, adelante. Me llamó la atención ahorita que se mencionaba que Jesús bautizaba a los nuevos discípulos por mano de sus discípulos, ¿verdad? Entonces, esa autoridad que Jesús les está confiriendo a los discípulos es la misma que Jesús le está confiriendo a la iglesia en la Gran Comisión en Mateo 28. Es correcto. Entonces, en ese sentido me hace pensar que Jesús sigue bautizando en estos días. Es correcto. Jesús continúa bautizando a los nuevos creyentes a través de la autoridad que le está confiriendo a la iglesia. Muy bien, exactamente. Dicho en otras palabras, eso es. ¿Sí? Gracias, hermano. ¿Algún otro comentario? Muy bien. La pregunta, después de haber leído la número 2, ¿qué podemos inferir de dichos pasajes con relación al bautismo? Y la respuesta, la lees, Rosy, por favor. Sí, dice que el Señor ordena, en primer lugar, hacer discípulos, es decir, creyentes seguidores de Cristo, que en segundo lugar ordena bautizarlos, tal y como lo habría hecho Jesús mismo.
y que, en tercer lugar, ordena, se les enseña que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Esta es la práctica que se sigue en las iglesias bautistas hoy en día. Muy bien. Con Mateo 28, 19 y 20, ahí vemos, y en esta respuesta vemos que el Señor ordena en primer lugar hacer discípulos, es decir, creyentes seguidores de Cristo, y en segundo lugar ordena bautizarlos. Y el comentario que hacía el comentario que hacía el hermano Martín, como lo habría hecho Jesús mismo. Y que en tercer lugar ordena que se les enseñe que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Esta es la práctica que se sigue en las iglesias bautistas hoy en día. Bien, hermanos, se nos terminó el tiempo. Continuaremos la próxima semana con la pregunta número 3. Y antes de despedirnos en oración por medio de nuestro hermano Yair, quiero invitarles a que estén con nosotros en la próxima lección. Gracias, hermanos. Adelante, hermano Yair. Padre Santo, bendito Dios, en este momento nos acercamos una vez más delante de su trono de gracia por los méritos de Jesucristo. Padre, para agradecer por el tiempo que nos ha permitido estar escuchando esta clase, esta doctrina que es importante para nosotros, Padre. Gracias por el hermano David, quien la ha expuesto, Señor. Y de igual manera, Padre, le pido que siga dando sabiduría, conocimiento de lo alto, para que pueda exponer, Padre, correctamente esa doctrina. Bendito Padre Celestial, bendice a mis hermanos que están sintonizando esta transmisión, que sea de bendición para sus vidas, Padre, y para su crecimiento espiritual. En el nombre de Jesucristo Todopoderoso. Amén. 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 Que Dios los bendiga, hermanos. Hola, ¿quieres comprender mejor la Biblia? ¿Quieres prepararte para servir mejor a Dios? Entonces ora, haz planes e inscríbete en el Seminario Bautista Misionero Mexicano Isaías Rodríguez Vázquez. El seminario es un ministerio que nació en el año de 1953 bajo la autoridad de la Iglesia Bautista Berea y con el respaldo de las iglesias que integran la Asociación Bautista Misionera Mexicana. La misión del seminario es brindar preparación bíblica a hombres y mujeres cristianos bautistas que anhelen servir mejor al Señor y especialmente a varones que tengan convicción de su llamamiento al santo ministerio. Nuestro énfasis es cristocéntrico, bíblico, doctrinal y literal. El plan de estudios consta de 8 semestres a través de los cuales se estudia toda la Biblia y además ofrecemos otras materias que son útiles para la vida y para el servicio cristiano en el seno de la iglesia local. La cuota única semestral es de 400 pesos. Tú puedes obtener más información entrando a la página de Facebook de la Iglesia Bautista Berea. Ahí estará la solicitud de inscripción y los requisitos necesarios. Iniciamos clases el lunes 17 de agosto de 2020. Anímate a estudiar con nosotros. La inscripción está abierta. Te esperamos y que Dios te bendiga.